Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. El Barcelona vuelve a quedar eliminado de una nueva edición de Champions. Otra vez como pasó en 2014, en 2016, ante el Atlético de Madrid. Un Barça mucho mejor que la semana pasada. Un Barça agresivo, un Barça con ganas de ganar, que hasta el 2-0, incluso creo que es hasta el incidente de Fermín, creo que parecía que esta vez el Barça se le iba a dar. Esta vez la moneda iba a caer del lado del Barcelona. Pero después con el gol de Lookman se notó que iba a pasar lo mismo de siempre. Un desenlace sabido porque de tanto ver el Barcelona en Champions se veía venir, después de que en la primera llegada, en la primera pelota que estuvo mal parado el Barça, llegó el primero el Atlético. Creo que justamente el partido cambia en la situación de Fermín, que es inmediatamente después del segundo del Barça, del gol de Ferran. Lamine Yamal, que al principio para mí se había tardado en dar el pase, da un pase espectacular a la cabeza de Fermín. Y bueno, Musso, otra vez Musso, que ha hecho una serie espectacular, atajó el mano a mano y sin querer, porque para mí fortuita la situación, le parte la cara a Fermín básicamente. Creo que esa demora y ese momento, aparte después vino el gol del Atlético, es donde cambió la serie. Así como fue importante lo de Cubarsí la semana pasada, que vino el gol justamente de Julián en la acción posterior. En esta casi que fue lo mismo. El planteamiento inicial de Flick me pareció raro. Creo que Olmo y Fermín jugando juntos no me gusta a mí. Me parece que es uno o el otro, dependiendo lo que necesite. Como también me parece que es uno o el otro Ferran y Lewandowski justamente. Olmo hizo un buen partido, un gran partido, creo que fue lo mejor. Me parece que la ofensiva igual del Barça, más allá que no me gustó el planteamiento, fue bastante buena. Bueno, Lamine fue el mejor. Siempre Lamine es el mejor, o normalmente. Y después Ferran hizo un gran partido hasta su sustitución, que yo no la entiendo. No entiendo por qué sale Ferran. Y bueno, y Olmo también hace un partido bueno, muy bueno, hasta que justamente sale Ferran. Yo creo que cuando sale Ferran cae mucho Olmo. Incluso unos minutos antes ya era para que saliera Olmo. Creo que lo más flojo de arriba fue Fermín, pero porque jugó en una posición que no era de él. Y me parece que ahí Flick se equivoca, porque me parece que era un partido más para un jugador como Rashford por banda, y sobre todo con el partido flojo de Joao Cancelo. Un partido del portugués como ayudó mucho al equipo, hizo las cosas muy bien para el Barcelona, pero otra vez falla en el partido más importante de la temporada, como lo hizo en 2023, en el 1-4 contra el PSG, si se acuerdan. Más allá de la expulsión de Araujo, él hace un penal tonto, no defendió bien, no atacó bien. Bueno, ayer tampoco. Ayer adelante se cayó con la pelota básicamente muchas veces. Está bien, todos se resbalaron, pero él nunca hizo una buena, básicamente. Bueno, aunque la defensa no me gustó ninguno de los cuatro. Koundé displicente. Gerrard, al final, si hace un global, termina siendo el mejor de los defensas, de los centrales, porque la verdad que sus compañeros se hicieron expulsar. Pero no me gustó ni desde el primer tiempo el partido de los centrales, o sea, de la defensa en general de los cuatro. Joan, ninguna no se lo puede exigir a Joan García cuando llegan una vez, y ahí como estuvo Lookman, o sea, no hay nada para hacer para él.
Después, bueno, Eric creo que fue el que un poquito me gustó más. Después se hace expulsar en el final. Que tengo como una cierta dualidad. O por lo menos para mí no es lo mismo que lo de Cubarsí, claramente. Para mí es distinto porque la Cubarsí se da habiendo, qué sé yo, 3 tiempos todavía por jugarse, sí. Habían 135 minutos, pero bueno, básicamente son como 150 minutos por delante. Que un gol ahí de Juliano, y vaya a saber si lo hacía, sí te influía, obvio, porque todo gol cuenta, pero no era determinante como para hacerse expulsar. En la situación de Eric, siento que, bueno, si bien para mí eso de que todo lo que es así en situación de quedar uno, así como queda Sherlock y un mínimo roce es expulsión, es como, yo lo entiendo, para mí es expulsión, pero me parece como muy penalizado porque después no es expulsión, que no lo es, pero digo, después tampoco ni siquiera es penal el empujón de Llorente, el cruce de Coque, entonces eso es raro. Porque la de Eric se da, ¿cuánto falta? 15 minutos para finalizar el partido. Y si va Sherlock mano a mano, siendo delantero, quizás más eficaz que Juliano, si iba mano a mano y si ponía el 2-2, era lapidario para el Barcelona. Entonces es distinto, quedaban 15 minutos de serie. La de Cubarsí quedaban 150 minutos. En eso creo que es distinto y se entiende un poco más la de Eric. Igual son dos expulsiones que no tienen que pasar en el Barça y pasan todas las eliminatorias. Y después del 11 creo que hablar de Pedri y de Gavi, que fueron los dos mediocampistas. Yo hubiera salido con De Jong, pensé que iba a salir De Jong de titular por Gavi, pero bueno, Gavi cumplió, pensando de la lesión que viene, de demás, de una lesión muy larga, que venía de otra lesión, que es muy joven, que le han faltado estas citas importantes, creo que cumplió y que lo hizo muy bien. Después Pedri, a ver, yo hablé la semana pasada y dije de que no me había gustado tanto Pedri, que no era el Pedri que conocemos, pero qué sé yo, a mí ayer dentro de todo me gustó, pero ¿por qué? Le faltó esa genialidad de Pedri que hace siempre, pero creo que se le exige, bueno, entiendo que se le exija mucho, porque es a mi gusto el mejor mediocampista del mundo, pero hizo un gran sacrificio defensivo, ofensivo, tratando de equilibrar al equipo sin mantener el equipo. Creo que cuando él empezó a fallar más pelotas, que ya estuvo fallando, pero cuando más empezó a fallar es cuando más se lo notó al equipo una merma de energía, ¿sí? Una merma física, que yo creo que es donde se detona el bajón del Barça y un segundo tiempo sin ese hambre. A ver, el Barça tampoco tenía suplentes en ningún lado, básicamente. Porque si te pones a pensar el medio, lleva un medio sin fútbol. Gavi viene de lesión, De Jong también, Bernal también, Casado está borrado, porque no lo sé. Al final el único que tenía fútbol era Pedri. Después, bueno, porque después otros mediocampistas se usaron, que no son mediocampistas, Eric García, por ejemplo. Pero no había rodaje en el medio de la cancha. El Barça se queda corto y queda, no sé si decir bien eliminado, pero bueno, es eliminado, es lo que quería jugar el Cholo. Musso es la gran figura de la serie, sin duda. Creo que el Barça jugó un buen segundo tiempo dentro de todo en el partido de ida. En la vuelta jugó un primer tiempo muy bueno, a un gran nivel incluso. Es bastante injusto y bastante corto el 2-1, pero bueno, yo creo que no quiero caerle a Flick tampoco, pero
Creo que el Barça no puede jugar estos grandes partidos así, jugando con una defensa tan adelantada que ya no tira la línea del offside tan bien como en la temporada pasada, que no defiende bien, que no es inteligente a la hora de jugar en la defensa. Entonces, no solo la defensa, obviamente el medio campo, la ofensiva, digo el equipo en general en defensa, no ha sido bueno. Y creo que eso lo notamos todo. Entonces, seguir planteando esto, un equipo que recibió goles en todos los partidos de Champions, ¿sí? Los 8 de fase de Liga, los 2 con el Newcastle y los 2 con el Atlético de Madrid, 12 partidos donde recibió goles en todo, denota un poco esta defensa que no funciona este año y que creo que hubiera sido importante trabajar en ello. Y creo que es importante trabajar a futuro, donde van a tener que llegar obviamente fichaje, pero trabajar también en general la estructura, porque si no pueden llegar los mejores centrales del mundo, pero con ese espacio te van a terminar haciendo goles básicamente siempre. Creo que ahí Flick se equivoca, como también siento que se equivoca en los cambios, tanto en el primer partido como en este segundo partido. Se le notó la caída físicamente al Barça. También creo que en cambio al Cholo, al Atlético de Madrid, le hizo bien los cambios. Creo que lo hizo bien a los cambios Simeone. Sacó a Juliano cuando se lo notaba que era para salir, lo sacó. Puso a Sorlo, que siempre cumple en estos partidos contra el Barça, sobre todo, que lo he visto más. Siempre cumple, siempre hace lo que tiene que hacer. Y el Atlético, bueno, justamente en ese momento fue donde empezó a presionar más alto en el segundo tiempo. No dejó salir tan fácil al Barça, y ahí es cuando el Barça se complicó y cuando el Atlético, para mi gusto, sentencia, por así decirlo, la eliminatoria. A ver, el Barça termina metiendo a Araujo. Eso denota el poco peso ofensivo que hay en el equipo, en el banco, en las variantes, incluso los titulares. Pero, porque por ejemplo, para mí era un partido que no sé por qué saca Ferran, que Ferran cuando está bien te da esa movilidad del 9, que era lo que quería Flick, porque planteó eso, un equipo con mucha movilidad, y Ferran te la da. Cuando metiste a Lewandowski, perdiste eso, perdiste a Olmo, que bajó mucho. Después Rashford, si bien yo pienso que tendría que haber empezado de titular por la izquierda, no entró bien. Metió Bardacci, que mostró un poco de rebeldía, pero bueno, ya el Atlético había resignado al ataque y se había metido atrás, así que tampoco es que Bardacci tenía mucha oposición. Y nada, creo que bueno, otro fracaso del Barcelona. Hay muchas cosas para mejorar. Creo que así, de esta manera, va a ser difícil para el Barcelona volver a coronarse en Europa. Y sobre todo porque se nota lejos, más allá de que estuvo a 2 minutos contra el Inter, etc. Se lo nota lejos el equipo. Se lo nota o se siente siempre que ves un partido del Barça que va a terminar mal la noche, ¿sí? Que la moneda va a caer para el otro lado. Se nota que va a terminar quedando siempre afuera. Hoy día por un momento pensé que no. Cuando pasa la de Fermín pensé que no, pensé que se venía un baile del Barça. Pero después llegó el gol al minuto 31, creo, y creo que ahí ya no te dije, el Barça se va a volver a quedar eliminado. Bueno, creo que el Barça tiene que mejorar algunas cosas, ganar experiencia, cambiar algunas cosas en la estructura y en el estilo de juego. Flick, yo creo que va a seguir Flick, porque no hay mucho más para el Barça hoy en día, de entrenador ni nada. Aparte creo que lo ha hecho bien Flick, más allá de algún que otra cosa con los cambios, algún que otra cosa con un como capricho táctico. Creo que es lo mejor que puede tener el Barça hoy en día, no hay algo mejor. Y nada, mejorar eso y bueno, para mí ya se acabó la temporada del Barcelona. Perder la Liga sería una desgracia tremenda y creo que si pierde la Liga del Barça es como para que se vayan todos, básicamente. Así que yo creo que la Liga está ganada. Copa ya está fuera, Champions ya está fuera, no queda mucho. Y ya casi que es pensando en la temporada que viene, donde se va a tener que buscar jugadores importantes, ¿sí? En defensa, en ataque. Y en el medio hay que tomar una decisión.
porque si Gavi se sigue lesionando mucho, si De Jong también, creo que tuvo 3 molestias musculares en los últimos meses, De Jong, vas a tener que tomar una decisión, porque si no te quedas corto en el medio. Nada, eso, creo que no sé el Atlético, yo creo que el Atlético puede ganarle al Arsenal en semifinales, se la puede ganar. Ojo, no sé si el Arsenal quizás le da un baile después, pero yo no lo veo tan fácil y tan sencillo al Sporting. Pero más allá, yo creo que va a pasar el Arsenal. No es el Arsenal que goleó al Atlético en fase de liga, 4-0, no es ese mismo Arsenal de principio de temporada. Así que ojo que el Atlético creo que puede llegar a la final. Más allá de todo, para mí el campeón está del otro lado. El PSG viene muy bien. El Bayern también. Creo que bueno, el Madrid puede dar una sorpresa hoy día, pero me parece que es o el Bayern o el PSG, y el que pase de ahí me parece que será el campeón de la Champions. Dicho todo esto, obviamente después veré y haré algo del Madrid-Bayern, la vuelta, que es esta tarde. Pero bueno, el Barcelona creo que es muy honrado su partido. El mejor de la serie para mí es Lamine, con mucha diferencia. Después, segundo, mira lo que te digo, creo que con lo poco que juega Ferran y con simplemente haber hecho un segundo partido muy bueno, creo que es el segundo mejor de la serie del Barcelona. Después todos mucho más flojos y muy bajos todos, casi que ninguno probado. Bueno, hasta acá lo dejo, si no se hace muy largo. Muchas cosas para mejorar el Barça, después lo podemos poner más a tono, pero bueno, ahora pensar y a liquidar la liga, no queda mucho más, no queda nada más antes del Mundial. Y nada, y a planificar la próxima temporada. Esto es todo. Nos vemos.